How old are you now? 34. ¿Cuántos años tienes? 34. Si hablaras con tu yo de los 20 años, ¿qué es lo más importante que le dirías? So you have to understand that Tienes que entender que quién eres hoy es un conjunto de programas. Tu cerebro es como el sistema de un ordenador. Y quién eres es simplemente lo que tus padres te enseñaron, lo que las instituciones te enseñaron. Si formaste parte de estructuras religiosas o deportivas o lo que sea, eso es lo que eres. Es un programa en tu cerebro. Si no te gusta la situación en la que estás, te sientes limitada o piensas que el resto del mundo está triunfando y tú no, es solo porque hay un virus en tu programa y tienes que reprogramar tu mente. Meditación, visualización. Yo trabajé en Sports Illustrated los últimos 2 años y, aunque nadie habla de ello, gente como Steph Curry meditan antes de un partido, visualizan. Michael Jordan decía que era tan importante pasar tiempo en el gimnasio de la mente como en el del cuerpo. Kobe pensaba que cada tiro que hacía iba a entrar. Así que todo es un juego mental, no es más que eso. Y una vez que te programas para ganar, solo puedes ganar. Es la única opción. it's the only option. El vídeo que acabas de oír se hizo viral en Twitter este pasado verano y acumuló no sé cuántos millones de visualizaciones. Vamos a dejar de lado, por hoy, el sentido que tiene construir nuestra visión del mundo a partir de vídeos de apenas 1 minuto de duración, de personas random entrevistadas por la calle, que sueltan ensaladas de palabras y mensajes Mr. Wonderful, y nos vamos a centrar en el contenido. ¿Es cierto lo que dice? ¿Realmente lo que pensamos es solo el producto de los programas que nos han instalado? ¿O hay cosas que traemos de serie? ¿Qué es, en el fondo, lo que influye en nuestro comportamiento? Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hemos hablado mucho de modelos mentales y de toma de decisiones en el podcast, y seguiremos haciéndolo, seguro. Hoy, de hecho, vamos a iniciar una serie para abordarlos de forma un poco diferente a como hemos hecho hasta ahora, porque a poco que busques libros relacionados con estos temas, es probable que te encuentres con uno un tanto extraño. Seeking Wisdom, de Peter Bivelin. Creo que no ha sido traducido al castellano, pero significaría algo así como buscando la sabiduría. Pero antes de que hagas como hice yo en su día y salgas corriendo a comprarlo, déjame advertirte una cosa. Es un libro que se lee fatal, o al menos a mí me lo pareció. Es una colección de ideas sobre determinados temas, de un montón de autores diferentes, pero sin una narrativa clara que los una. No sé, a mí se me hizo complicado. Y es una pena porque el contenido es realmente bueno. En el fondo, lo que propone es un recorrido desde la biología de nuestro cerebro hasta algunas directrices para pensar mejor, pasando por aspectos psicológicos y por modelos mentales de todo tipo. Y además está lleno de referencias a Charlie Munger, que siempre está bien. Así que lo que he pensado es utilizarlo como base para esta serie de capítulos en los que tratar de desgranar las ideas más importantes del libro y seguramente mezclarlas con otras que me parezcan complementarias y se me vayan ocurriendo. ¿Te parece? Pues vamos allá. El primer bloque de ese libro está dedicado a esa pregunta que te he hecho antes. ¿Qué influye en nuestro pensamiento? Bivelin dedica 3 largos capítulos a responder a esa pregunta, porque, según él, es imprescindible entender cómo pensamos y por qué cometemos errores de juicio para mejorar en nuestras decisiones. El primero de esos 3 capítulos lo titula «Nuestra anatomía fija los límites de nuestro comportamiento» y arranca con una pregunta aparentemente estúpida. ¿Por qué no podemos volar? La respuesta, obviamente, es porque no tenemos alas. Para hacer lo que hacemos se necesita una estructura anatómica apropiada. O dicho de otro modo, nuestra anatomía, nuestra fisiología y nuestra bioquímica son las bases fundamentales de nuestro comportamiento. Tanto es así que daños en determinadas áreas de nuestro cerebro afectan profundamente a cómo nos comportamos. Por ejemplo, el córtex prefrontal juega un papel esencial en nuestro respeto por las normas sociales, nuestro autocontrol y en cuánto recurrimos a la violencia. Sobre esto, seguramente el caso más famoso de la ciencia, que menciona Bivelin y otro montón de autores porque me lo he encontrado en muchos libros distintos, es el de Phineas Gage. Tal vez lo conozcas. Fue un obrero de la construcción de ferrocarriles que en 1848 sufrió un terrible accidente. Una explosión disparó una barra de hierro directa a su cabeza y acabó incrustada precisamente en su córtex prefrontal. Por increíble que parezca, sobrevivió.
pero su personalidad cambió por completo. Pasó de ser una persona estable, amable, trabajadora y confiable a convertirse en alguien que describían como arrogante, impulsivo, desconsiderado y poco fiable. Otro ejemplo de la relación entre el sustrato físico de nuestro cerebro y nuestro comportamiento sería la amígdala, la región vinculada a los estados emocionales y el comportamiento social. Te conté hace un tiempo el caso de Charles Whitman, que cometió unos horribles asesinatos en 1966, dejando tras de sí una nota en la que pedía que, en la autopsia que le hicieran, trataran de entender qué le había pasado a su cerebro, porque ni él mismo comprendía su comportamiento. Y resultó tener un tumor presionando la amígdala. Prometo que pronto iremos a cosas más alegres. En definitiva, es nuestro cerebro, su anatomía, fisiología y bioquímica, lo que parece delimitar nuestro comportamiento. Bueno, más o menos, porque dado que todo ello interactúa con el resto de nuestro organismo, debemos ver cuerpo y cerebro como parte de un todo. Ese todo somos nosotros. Profundicemos un poco más en nuestro cerebro, sobre el que sabemos mucho y a la vez casi nada, porque es el objeto material más complejo que conocemos en todo el universo. Aunque, como cada uno de nosotros tenemos uno entre las orejas, lo hemos normalizado, pero es una estructura increíble. A simple vista es una masa esponjosa de grasa y proteína que pesa poco más de 1 kilo, y sin embargo sus 100.000 millones de neuronas forman 1.000 millones de conexiones. De hecho, he leído, no sé si es cierto, que la única estructura comparable al cerebro que conocemos sería el universo entero, con toda su colección de estrellas, galaxias, grupos y supercúmulos y todas esas cosas. Pero eso lo dejaremos para otro día, que bastante tenemos con ese universo que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestros cráneos. Hoy lo que nos importa es que nuestras capacidades mentales, según explica Vivelin, se derivan de todas esas conexiones entre neuronas. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se conectan y comunican las neuronas? Bueno, pues sin perdernos en demasiados detalles, que yo tampoco domino, digamos que lo que pensamos y lo que sentimos parece depender de reacciones químicas. El cerebro es un sistema químico en el que las neuronas se comunican liberando unas sustancias llamadas neurotransmisores. ¿Por qué nos sentimos bien cuando nos besa la persona que queremos, o cuando logramos un objetivo, o cuando pasamos una y otra vez de pantalla en una red social? Nos sentimos bien porque se libera uno de esos neurotransmisores, la dopamina, que está vinculada a nuestros mecanismos de recompensa y motivación y a la adicción también. De la misma forma, la serotonina es otro neurotransmisor, en este caso asociado al estado de ánimo y la emoción. De hecho, niveles bajos de serotonina suelen asociarse a estados depresivos y por eso las drogas antidepresivas aumentan la producción de serotonina. O al menos así lo explica Vivelin, porque, según tengo entendido, no está tan claro que una cosa sea simplemente la consecuencia de otra. De hecho, he leído y hay muchas críticas a esas drogas, ya que intentan tratar a nivel químico algo que es el resultado de una complejísima interacción entre moléculas, células y sinapsis, sí, pero donde también influyen nuestras experiencias vitales y nuestro entorno. Dicho de otro modo y desde mi humilde perspectiva, lo que yo he entendido hasta ahora es que lo más probable no es que simplemente niveles bajos de serotonina provoquen depresión, sino que las condiciones que resultan en una depresión provoquen niveles bajos de serotonina, pero puedo estar equivocado. En cualquier caso, esta interacción entre lo que hay de nuestra piel hacia adentro y lo que hay de nuestra piel hacia afuera, es decir, la interacción entre nuestro cuerpo y nuestro entorno, es esencial para determinar quiénes somos y cómo nos comportamos. Sin ir más lejos, nuestro código genético, esa larguísima secuencia de moléculas que llamamos ADN y que, en el fondo, contiene las instrucciones de funcionamiento de cada una de las células de nuestro cuerpo, se expresa de una forma u otra en función de nuestro entorno, o mejor dicho, la activación o desactivación de algunos de nuestros genes, que son secuencias de ADN, depende de nuestro entorno y lo que nos sucede desde que somos apenas unas cuantas células en el vientre materno. Por otro lado, nuestro cerebro cambia continuamente como resultado de lo que nos ocurre. Incluso parejas de hermanos gemelos idénticos, con genes idénticos, no tienen cerebros idénticos, porque nuestras experiencias vitales transforman nuestro cerebro. Todas esas conexiones de las que hablábamos antes se debilitan o se refuerzan según lo que vivimos. Si algo nos hace únicos, son nuestras experiencias.
No hay dos seres humanos con una crianza, alimentación, educación, círculo social y entorno físico o cultural iguales. De ahí nacen nuestras convicciones, nuestros hábitos, nuestros valores y nuestro carácter. Nos comportamos de forma diferente porque la interacción entre cómo somos y lo que nos sucede nos hace diferentes. Por eso, tan a menudo nos cuesta tanto entender el comportamiento de otras personas, porque para hacerlo deberíamos ver las cosas desde sus ojos, habiendo vivido exactamente lo que han vivido y siendo quienes son. Un ejercicio de empatía y de imaginación que habitualmente nos es imposible. Y por último, nuestro comportamiento está influido por nuestro estado mental, es decir, por el conjunto de nuestras experiencias pasadas y la situación específica que tenemos delante. Imagina por un segundo que estás en un estado de relajación absoluta, escuchando música y saboreando un delicioso chocolate negro, porque el otro no es chocolate, pero esa batalla la podemos dejar para otro capítulo. Ahora imagina una situación diferente. Tienes un fuerte resfriado, mucho estrés en el trabajo y te acaban de servir una comida horrible. Si en esas dos situaciones tuvieras que evaluar un mismo problema y decidir sobre él, ¿crees que lo harías igual? Probablemente no, porque tu estado mental sería diferente. Como decíamos antes, el cuerpo y la mente son parte de un todo, y por eso nuestros estados mentales pueden afectar a nuestra bioquímica. Ahí está el famoso efecto placebo, según el cual cuando creemos que nos han dado una píldora para reducir el dolor, experimentamos esa reducción del dolor, incluso si lo que en realidad contenía era solo azúcar, o al menos hasta cierto punto. Y lo mismo sucede al revés. Existe el efecto nocebo, que se observa, por ejemplo, en que quienes temen sufrir efectos secundarios de una medicación tienen mayor probabilidad de sufrirlos. Todo esto tiene límites, claro, pero significa que lo que pensamos y creemos tiene consecuencias físicas. En resumen, nuestros genes y nuestras experiencias vitales determinan cómo se conectan nuestras neuronas y fijan los límites de nuestro comportamiento. Hacemos, por lo tanto, con un montón de sistemas y mecanismos preconfigurados y otros que se moldean a lo largo de la vida. Pero tanto lo que traemos de serie como lo que tenemos predisposición a manifestar en función del entorno son resultado de una misma fuerza, la evolución. Lo que nos lleva al segundo de los 3 capítulos iniciales de Vivelin, que se titula La evolución seleccionó las conexiones que producen comportamientos útiles para la supervivencia y la reproducción. Vivelin no fue especialmente comercial con los títulos, como ya habrás notado. Aunque a este, en realidad, le vamos a dedicar poco tiempo porque hemos hablado en el podcast de casi todo lo que cuenta ya. Así que nos limitaremos a un resumen muy rápido. Somos el resultado de miles de millones de años de evolución. Si recuerdas los capítulos que dedicamos al misterio de la vida, decíamos que los fósiles más antiguos que conocemos tienen unos 3.800 millones de años, y que tú, yo y cualquiera de las especies que viven en el planeta hoy tenemos a nuestras espaldas una cadena absurdamente larga de individuos que sobrevivieron el tiempo suficiente como para reproducirse. Una cadena que nos conecta directamente con esos primeros fósiles. Y a lo largo de toda esa cadena, la evolución hizo su trabajo. Seleccionó a los individuos mejor adaptados al entorno de cada momento. Por lo tanto, llevamos con nosotros la herencia genética de cada uno de esos eslabones. Es lo que hace que nuestro cuerpo funcione como funciona, que nuestros ojos vean, que nuestro corazón bombee sangre, pero también que nos comportemos como nos comportamos. Nuestro cerebro es el resultado de la evolución. Los sapiens aparecimos sobre la faz de la Tierra hace unos 200.000 años, y durante la inmensa mayoría de ese tiempo, nuestros ancestros vivieron en sociedades cazadoras-recolectoras. No fue hasta casi antes de ayer, hace unos 10.000 años, cuando el clima nos permitió desarrollar la agricultura, asentarnos y cambiar la manera de vivir. Es decir, que el 99% de nuestro tiempo evolutivo, los humanos lo pasamos en un entorno muy diferente al que tenemos hoy. Vivíamos en pequeñas tribus, donde todos nos conocíamos entre nosotros. No era habitual que aparecieran extraños y, cuando lo hacían, a menudo eran una amenaza. Había enemigos, depredadores y enfermedades. Los recursos, limitados, provocaban competencia por el acceso a la comida y a las parejas sexuales. Dice también Vivelin, aunque sobre esto he leído alguna opinión contraria, que los roles de hombres y mujeres estaban muy definidos. Con ellos encargados de cazar y defender al grupo de depredadores y enemigos, y ellas encargadas de recolectar, preparar la comida y cuidar de los hijos. Yo no sé cuál era la realidad, aunque personalmente sospecho que no debía ser muy diferente de esto.
En cualquier caso, es obvio que el entorno era distinto, lo que nos lleva a una pregunta casi obligada. ¿Qué comportamientos permitían aumentar la probabilidad de sobrevivir y reproducirse? O dicho de otra manera, ¿cuál ha sido la forma natural de comportarse de los humanos durante el 99% de su historia? Y así llegamos al último de los 3 capítulos introductorios del Seeking Wisdom, que se titula Comportamiento adaptativo para la supervivencia y la reproducción. Otro título bastante mejorable, pero es lo de menos, porque el contenido está muy bien. Es un listado muy completo de lo que naturalmente tendemos a hacer. Una especie de reglas generales que guían nuestro comportamiento. Empezando porque el individuo es lo primero, es decir, que tendemos a actuar en interés propio para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Somos egoístas, o mejor dicho, como explica Richard Dawkins, nuestros genes lo son. La programación que llevamos en nuestro ADN está diseñada para que nuestros genes se propaguen. La mayor parte de los comportamientos aparentemente altruistas suelen conllevar un beneficio propio en forma de reconocimiento social, prestigio, evitar el rechazo del grupo, la vergüenza o la culpa o lograr algún tipo de vida en el más allá, cumpliendo con las normas del más acá. Darwin decía que no debemos olvidar que, aunque una moral exigente no parece ser beneficiosa para un individuo concreto o sus descendientes frente a otros en la misma tribu, si toda la tribu comparte esto, supone una inmensa ventaja respecto a otras tribus. En el fondo, esta era la idea que había detrás de aquella evolución de las religiones que te conté en el capítulo 183 y de cómo la idea de los dioses fue cambiando a lo largo de nuestra historia, mejorando a cada paso en su capacidad de moldear el comportamiento de nuestras sociedades. Y eso nos lleva al segundo punto de esta lista de reglas que guían nuestro comportamiento. Frecuentemente la cooperación va en nuestro propio interés. No tener una naturaleza altruista no significa que no seamos cooperativos. Ayudarnos mutuamente es una forma estupenda de aumentar nuestras probabilidades de supervivencia. Pero, precisamente porque todos buscamos el interés propio por naturaleza, inevitablemente esa cooperación requiere de algunas condiciones. Piensa en el dilema del prisionero, del que hemos hablado alguna vez. Ese en el que otra persona y tú habéis cometido un crimen, y la policía decide interrogaros por separado sin que os podáis comunicar. No tienen pruebas suficientes para encarcelaros durante mucho tiempo a no ser que confeséis, por lo que te plantean lo siguiente. Si ambos negáis el crimen, vais a la cárcel 6 meses cada uno. Si los dos confesáis, vais a la cárcel 5 años cada uno. Si tú confiesas y la otra persona no, quedas libre de inmediato y ella cumplirá una pena de 10 años. Pero si es al revés, si la otra persona confiesa pero tú no, serás tú quien se pase 10 años a la sombra. Las consecuencias, por lo tanto, dependen de lo que haga la otra persona. Lo más lógico sería que ambos negarais el crimen, pero todo depende de la confianza que os tengáis mutuamente. La cooperación necesita confianza. Diferentes experimentos han comprobado cómo, cuando la gente juega al dilema del prisionero repetidas veces, acaba colaborando más, porque una de las formas en las que construimos confianza es con la repetición, observando el comportamiento ajeno a lo largo del tiempo. También se construye con el diálogo. Cuando la gente puede hablar, tiende a cooperar más. Eso sí, la confianza es frágil. Como dice Warren Buffett de la reputación, puede tardar 20 años en construirse, pero 5 minutos en destruirse. Y lo cierto es que nos pueden engañar. En la comunicación cabe la mentira, y también los errores y las malas interpretaciones. Por eso, Veblen dice que una estrategia efectiva en el largo plazo es una versión algo más moderna de la ley del talión, esa del ojo por ojo, diente por diente. Es lo que los estadounidenses llaman tit for tat, que podríamos traducir por reciprocidad, seguramente. La idea es colaborar en nuestro primer encuentro con otra persona y, a partir de ahí, en las sucesivas interacciones actuar como lo hiciera esa otra persona en la anterior. Es decir, si colaboró, seguiremos colaborando. Si no colaboró, dice literalmente que tomemos represalias y que después perdonemos y volvamos a colaborar. La idea es recompensar la colaboración y castigar la falta de ella. Una versión algo más extrema de esto, creo recordar que es de Nassim Nicolás Taleb, que dice algo así como que cuando tomemos represalias lo hagamos de forma desproporcionada. En lugar del diente por diente sería diente por dentadura completa, de tal manera que la lección quede clara a la otra parte. Algún día hablaremos de gestión de la violencia.
Aunque, a ver, aquí creo conviene hacer alguna puntualización. Porque esto es una enorme simplificación de algo muchísimo más complejo, como son las relaciones humanas. Evaluar si alguien coopera con nosotros o no no es casi nunca un sí o un no rotundos. Creo que el valor de estas ideas está en hacernos conscientes de que la confianza se crea, pero también se exige, y que hay dinámicas en cómo interactuamos unos con otros que refuerzan la cooperación. Personalmente, prefiero ese consejo de Naval Ravikant que hemos mencionado en alguna ocasión de juega a juegos infinitos con gente con mentalidad infinita, que significa que trates de construir relaciones a largo plazo con gente que entienda el largo plazo. Es decir, que no trates siempre de obtener el mayor beneficio a corto plazo a costa de la otra persona, pero que tampoco cooperes con quien actúa así. Dicho todo esto, hay un grupo de personas al que no tratamos igual que al resto, quienes genéticamente más se parecen a nosotros, nuestros parientes cercanos. Claro que aquí hay infinitas casuísticas de familias que se llevan mal. Todos conocemos ejemplos o incluso los vivimos en primera persona, pero en general, nuestra naturaleza es la de tender al altruismo e incluso al sacrificio cuando se trata de quienes llevan nuestros genes. A más cercanía genética, mejor tendemos a tratar a una persona en comparación con otra con la que no compartamos genes. De hecho, se han hecho muchos experimentos para medir esto, basados en preguntas bastante sádicas, como por ejemplo, si estuvieran al borde de ahogarse y solo pudieras salvar a uno, ¿a quién salvarías? ¿A un primo lejano al que casi no conoces o a un amigo cercano? ¿Y si en lugar de un primo fuera tu hermana o tu hermano o uno de tus padres o tu hijo? En fin, vamos a dejar las situaciones macabras de lado, aunque no sé si por mucho tiempo, porque vamos a hablar de la tercera regla de Vivelin, la tendencia al miedo. El miedo es nuestra emoción más básica, la que desarrollamos para tratar de anticipar el peligro y el dolor. Dice el escritor Rush Dozier que el miedo es fundamental porque la vida es fundamental. Si morimos, todo lo demás se vuelve irrelevante. Nuestros antepasados vivieron en entornos tremendamente peligrosos, en los que había depredadores y riesgos mortales tras cada arbusto. Y no solo eso, sino que ser excluidos de la tribu, tener que pagar solos, era casi una condena de muerte. El coste de equivocarnos al evaluar una amenaza o de ofender a la tribu era altísimo, mientras que el coste de una falsa alarma era muchísimo menor. Salir corriendo frente a un ruido que a lo mejor venía de un animal inofensivo solo costaba las energías de salir corriendo, o evitar hacer algo que en realidad no hubiera molestado a nadie, por miedo a que si lo hubiese hecho, solo tenía el coste de quedarnos con las ganas. Y todo eso, como ya hemos hablado muchas veces, era enormemente funcional en esos tiempos, pero no nos ayuda tanto en el presente. El miedo causa preocupación y ansiedad y activa hormonas como la adrenalina y el cortisol, respuestas útiles para los peligros físicos y reales, pero bastante contraproducentes para el tipo de riesgos con los que convivimos a diario. El grado de miedo que sentimos depende de nuestra interpretación de la amenaza y de la percepción de control que tenemos. Cuanto más desvalidos y vulnerables nos sentimos, más fuerte es nuestro miedo. Y eso, a su vez, depende de nuestros genes, nuestras experiencias vitales y la situación específica, como decíamos antes. Frente a una situación similar a otras que hayamos vivido en el pasado, nos suele ser más fácil calmarnos y dominar el miedo. Cuanto más nos exponemos a un estímulo, incluso a uno aterrador, mayor suele ser nuestra capacidad para afrontarlo. Si te interesan estos temas, hablamos bastante de cómo afrontar el miedo en el capítulo 175, que tienes junto a todas las referencias enlazado en las notas de este. Pasemos a la cuarta regla de la naturaleza humana: buscar explicaciones. No se nos da bien lidiar con la incertidumbre o lo desconocido. Necesitamos categorizar, clasificar, organizar y estructurar lo que nos rodea. Y eso le pasa incluso a la gente normal, no solo a los ingenieros cuadriculados como yo. Estamos programados para buscar patrones y relaciones de causa-efecto en todo. Y es que es un mecanismo esencial para que podamos aprender y hacer predicciones sobre el futuro. Pero esto también puede volverse en nuestra contra. Lo más obvio es que hace que tengamos tendencia a buscar explicaciones demasiado simples de las cosas o a que confundamos causalidad con correlación, como ya hemos dicho alguna vez. Pero además, en ocasiones, incluso podemos obsesionarnos con preguntas sin respuesta. Me contaba una amiga hace unos meses su frustración y su sufrimiento al no entender por qué una pareja había cortado su incipiente relación sin mucha explicación.
Que, a ver, si te buscas un poeta maldito que no se entiende a sí mismo, pues lo mismo es que no hay mucho que entender. Pero bueno, lo cierto es que detrás de muchas de nuestras obsesiones, de las sanas y de las insanas, está nuestra necesidad de entender, que se relaciona además con una parte clave de nuestra naturaleza y de este podcast, la curiosidad, o la necesidad de exploración, como queramos llamarlo. Hace tiempo tuve un profesor en una escuela de negocios que era psiquiatra de formación y que nos hablaba de cómo hay dos fuerzas que se contraponen en nuestra naturaleza: el miedo y la curiosidad. Y nos explicaba que cada una cumple su función en nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo. Si el miedo, como decíamos, nos protegía de depredadores, el afán de exploración nos llevaba a descubrir dónde había alimentos o lugares en los que cobijarnos, y es esencial el equilibrio entre ambas. Cuando nos domina el miedo, nos quedamos en esa famosa zona de confort. Cuando lo que nos domina es el afán de exploración, nos podemos meter en zonas cuyo peligro o dificultad nos supere. Entre ambas zonas está el espacio ideal para aprender y crecer. Con todo esto se relaciona la quinta regla de nuestra naturaleza de Vivelin, que él titula Hacer clasificaciones rápidas, pero que yo voy a renombrar a tomar atajos. Él se centra mucho en nuestra tendencia a clasificar todo lo que encontramos antes siquiera de pensar, en cómo recurrimos a estereotipos y generalizaciones para identificar qué es potencialmente peligroso y qué potencialmente beneficioso. Pero, paradójicamente, creo que podemos hacer una generalización de esto, en la que no me voy a extender porque hemos hablado de ello hasta la saciedad en el podcast. Tomamos constantemente atajos cognitivos. Nuestro cerebro busca respuestas rápidas y eficientes que consuman poca energía, lo que nos lleva a los heurísticos y sesgos de los que ya hemos hablado mucho y de los que volveremos a hablar. Pero para no extendernos, vayamos a la sexta regla, que en los tiempos que corren puede ser algo polémica. Hombres y mujeres tienen diferentes prioridades. Este es un tema que salió recurrentemente durante una temporada en los capítulos de preguntas y respuestas, así que voy a tratar de resumir primero el punto de vista de Vivelin y después el mío sin enrollarme mucho. Vivelin lo afronta con la respuesta que da Michael Gazzaniga, un profesor de neurociencia, a la pregunta de ¿para qué sirve el cerebro? Que, según él, sirve para el sexo. ¡Ole! Aunque más concretamente dice que sirve para tomar decisiones que aumenten nuestro éxito reproductivo. Y a partir de ahí repasa las respuestas de gente como Darwin o Robert Trivers, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, un personaje curioso del que algún día hablaremos, acerca de cómo la lucha por la reproducción afecta a los comportamientos masculinos y femeninos en todas las especies y cómo se generan dinámicas que se basan esencialmente en la inversión que cada sexo hace en sus descendientes, es decir, en cuánto nos cuesta a los hombres y a las mujeres tener un hijo. Y así hay mucha literatura sobre cómo en general las hembras de muchas especies tienen un coste de reproducción muy superior al de los machos, con varios meses de gestación y un aumento del riesgo de muerte temprana en el parto, por ejemplo, mientras que el esfuerzo de los machos se limita a plantar su semilla, básicamente. Y en teoría, eso se refleja en dinámicas como que las hembras tienden a ser selectivas con los machos, eligiendo a los más fuertes, sanos o poderosos, y en muchas especies esto acaba en una especie de harén en el que solo unos pocos machos, esos que se llaman machos alfa, logran procrear con un elevado número de hembras. Y a partir de ahí hay quien extrapola algo similar para el ser humano, de forma que los hombres sienten el impulso de tener sexo con cuantas más mujeres posibles para maximizar su éxito reproductivo y entran en competencia por ello, mientras que el éxito reproductivo femenino no se basa tanto en el número de parejas como en su habilidad de asegurarse recursos, como comida, un techo, protección, tanto para ellas como para sus descendientes, y eso las hace más selectivas y con preferencia por hombres que puedan garantizar todo eso. Además, cuenta Vivelin, hay infinidad de estudios que muestran diferencias entre géneros en muchos otros ámbitos, tanto de comportamiento como cognitivas o fisiológicas. Bien, esa es la explicación de Vivelin, con la que yo estoy parcialmente de acuerdo, aunque me cuesta decir si al 20, al 50 o al 80%. Los seres humanos somos animales, y como tales es inevitable que los mismos factores que determinan el comportamiento de otras especies nos afecten. De hecho, hay mucha gente que piensa que el principal motivo del descenso de la natalidad en los países desarrollados se relaciona con esta explicación que acabamos de dar, porque las mujeres, con cada vez mayor éxito académico, profesional y económico, no encuentran hombres a la altura. Pero eso es un melón para otro día.
Mi opinión de todo esto es que la biología importa mucho, pero la cultura también. Somos lo que traemos de serie, pero también cómo nos moldea el contexto, como decíamos antes. Y la cultura evoluciona mucho más rápido que nuestro material genético, sobreescribiendo nuestras tendencias naturales dentro de los límites que la biología nos permite. Para mí es indudable que hay diferencias entre hombres y mujeres en todos los órdenes por motivos biológicos, pero también creo que en lo relativo al comportamiento, la mayor parte de esas diferencias no son definitivas y la cultura o simplemente la forma individual de ser de cada persona pueden importar más que nuestras predisposiciones genéticas. Entre otras cosas, porque la cultura es potenciada muchas veces por la siguiente regla de esta lista. Somos animales sociales. Vivelin vuelve aquí al argumentario evolutivo y se pregunta si no es probable que una buena reputación, estatus, recursos y ser socialmente aceptados ayudara a nuestros ancestros a sobrevivir, conseguir pareja y reproducirse. Es una pregunta retórica, claro. Cuando éramos cazadores-recolectores, ser parte de un grupo y que éste funcionara bien era clave para la supervivencia de todos, del individuo y del propio grupo. Ahí aparecen de nuevo la reciprocidad y la reputación como una especie de garantía de esa confianza de la que hablábamos antes. Aparecen también nuestro sentido de la justicia y nuestras reacciones cuando creemos que alguien se aprovecha de nosotros. La reputación es un enorme contenedor en el que cabe lo confiables que somos, pero también lo duros que podemos ser si nos traicionan. Y luego está esa característica tan puñetera que tenemos de comportarnos de manera diferente si sabemos que nos están observando. Hay infinidad de experimentos en los que, por ejemplo, donamos más a una causa cuando estamos en presencia de otros, o incluso de un simple póster con unos ojos que se clavan en nosotros. Por eso decía Henry Louis Mencken que la conciencia es la voz interior que nos dice que puede que alguien nos esté viendo. Como animales sociales que somos, no solo nos importa la reputación, sino también cosas como el estatus, el poder o el lugar jerárquico que ocupamos dentro de un grupo. En realidad, todo el capítulo de hoy podría resumirse en una frase, otra de Naval Ravikant que además he mencionado más de una vez porque me gusta mucho. No te tomes demasiado en serio, solo eres un mono con un plan. Somos a la vez enormemente complejos y muy simples. Somos únicos e irrepetibles y también muy parecidos entre nosotros. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Pues espero que nos sirva para entendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, porque con todo esto que hemos contado, hemos sentado las bases para discutir por qué tomamos malas decisiones, cómo interpretamos la realidad y cómo pensar mejor. Pero eso será ya en próximos capítulos. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaisen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaisen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.